Antes de ver el vídeo te pido por favor que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás de ningún vídeo que suba. Muchas gracias. El día de ayer, 29 de mayo de 2019, se cumplieron 8 años de la partida al más allá de nuestro camarada Juan Ramón Sáenz, quien fuera el presentador de uno de los programas de radio más exitosos de la historia. Hablamos de la legendaria Mano Peluda, un programa nocturno donde Juan Ramón Sáenz recibía llamadas del público contando sus experiencias paranormales. Durante más de 2 décadas, Juan Ramón nos asustó, estremeciendo tanto a adultos como a niños. Recuerdo que yo escuchaba la Mano Peluda en el taller de ropa de mi abuelo, mientras él terminaba sus últimos pedidos. También recuerdo ese eslogan tétrico que dictaba la Mano Peluda, el lado oculto de la sonrisa y la risa de una bruja. El día de hoy contaremos las 9 anécdotas más aterradoras que se llegaron a escuchar en el programa de la Mano Peluda, así que ponte cómodo y disfruta porque I Goyo Destroys presenta las 9 historias más escalofriantes de la Mano Peluda. Número 9. Comenzamos con una historia que se contó en el año 2014, posterior al fallecimiento de Juan Ramón, pero en el regreso de la Mano Peluda a la radio. Es por ello que se encuentra en la posición número 9. Quizás si la historia se hubiera contado cuando Juan Ramón vivía, podría estar puestos más arriba, pero eso sí, esto no le quita para nada lo tétrico. Un hombre anónimo que únicamente se limitó a decir que es ingeniero contó esta historia. Él vivía en la Ciudad de México junto con su esposa, y una noche mientras dormían comenzaron a escuchar ruidos extraños dentro de su casa. Estos parecían pisadas, pero pisadas bastante fuertes como si alguien las hiciera a propósito para molestar. Lo peor era que se escuchaban dentro de su casa, como si alguien hubiera entrado. Esto sucedió varias noches y nunca había nadie cuando el ingeniero iba a revisar. Días después, la esposa encontró unas botas de minero cerca del sótano de su casa. Lo raro del asunto es que estas estaban cubiertas de sangre y no le pertenecían ni a ella ni a él. La pareja tiró las botas a la basura, pero reaparecieron en la casa. Así que al día siguiente, dudando de sus memorias de que las botaron, las tiraron lejos de su hogar. El miedo se apoderó de ellos cuando esa noche se escucharon las pisadas. El hombre salió pistola en mano ya que recién había adquirido una por seguridad. Vio a un hombre subiendo las escaleras y temiendo que fuera un ladrón, disparó. El hombre rodó al sótano y cuando el ingeniero fue a ver el cuerpo, no había nada, solo las botas. La mujer perdió la cordura luego de presenciar esto y finalmente tuvo que ser internada en un psiquiátrico. El hombre la visita cada mes y dice que luego de esto dejó las botas en el sótano y cerró la puerta para siempre. Número 8. Esta historia sí fue contada mientras Juan Ramón Sáenz vivía en el programa de la Mano Peluda. Este recibió la llamada de un hombre anónimo que se identificó como el chofer de altos mandos políticos de México. Comenta que una noche, luego de dejar a sus jefes en una reunión de amigos en otro estado de la República, regresaba en carretera solo a su hogar. Días después volvería por sus jefes y los traería de regreso a la Ciudad de México. Mientras manejaba la totalmente desolada carretera, percibió a un hombre que se le hizo conocido. El hombre tenía el brazo arriba y el dedo gordo levantado. Estaba pidiendo un aventón. De inmediato, el chofer paró para subir a su viejo amigo. Se saludaron muy efusivamente, pues hace años no se veían. Durante el trayecto, se fueron contando todo lo que había pasado entre los años que no se vieron. Finalmente, el amigo del chofer le dijo que lo dejara en una calle del centro histórico de la ciudad. Antes de bajarse, le comentó que le daba mucha pena, pero que si le podía prestar dinero, ya que había tenido un accidente de auto hace unos meses. El chofer le dijo que sí. Pasaron a un cajero y le dio la cantidad indicada. Luego de eso, fue el chofer quien le indicó cómo regresar a su nuevo hogar, que ahí lo fuera a buscar al día siguiente para que le entregara el dinero. Finalmente el chofer se fue, despidiéndose de su amigo. Al día siguiente, este fue al lugar indicado, tocó la puerta y salió una mujer que le comentó que lo que pasó fue imposible, ya que su esposo, el amigo del chofer, había perdido la vida en un accidente de tránsito hace 6 meses. ¿Tú qué opinas? ¿Real? ¿O el amigo se clavó el dinero del chofer y le dijo a la esposa que le dijera que ya había dejado este mundo? Número 7. Seguimos con las anécdotas de carretera. Ahora hablaremos del impactante caso de un trailero que en una de sus travesías cruzando la República subió a un hombre que pedía aventón. Comenzaron a platicar de la vida de cada quien, pero el trailero comenta que ese hombre llevaba una gorra y no dejaba ver su cara.
En un momento, el trailero intentó prender el radio puesto que se estaba quedando dormido, pero no había señal alguna, y luego de esto, el trailero le comentó al hombre que se estaba quedando dormido, por lo que el hombre le dijo que pararan en un restaurante cercano para tomar un café. Llegaron al recinto que el trailero jamás había visto en 4 años manejando en esa carretera y pidieron la bebida. La chica que atendía tenía la cara muy delgada, chupada, como se diría en México. Tomaron el café, pero este no ayudó. El trailero cada vez se sentía más cansado. Luego de esto, el hombre que pidió aventón le dijo que no se preocupara, que ahí habían camas y se podía recostar un momento. Eso fue lo que hizo el hombre y finalmente fue despertado por un compañero. El trailero estaba dormido en el pasto y no habían rastros ni del hombre ni del restaurante. El amigo del trailero, que era otro trailero que casualmente topó el tráiler de su amigo y bajó a buscarlo, le comentó que ese hombre era un espectro muy famoso en esa carretera, que el espectro perdió la vida al chocar su auto con ese restaurante y que el restaurante había quedado totalmente destruido. También le comentó que si no hubiera sido porque lo despertó, él habría perdido la vida y se hubiera convertido en un alma más que se quedaría varada en ese restaurante por siempre. Número 6. Esta es una de las historias más populares que se han contado en el programa de La Mano Peluda. La historia la cuenta un joven adulto. Esto sucedió cuando él tenía 15 años de edad. Resulta que poco tiempo después de su cumpleaños número 15 tuvo que mudarse de casa, así que se fue con su hermana. Él tenía su cuarto y su hermana también. Su hermana era policía, por ende, habían veces donde ella no llegaba a dormir a su casa, así que el chico se quedaba solo, pero eso no causaba absolutamente nada raro. Un día, cuando fue cumpleaños de su hermana, le regalaron a la joven un peluche de un oso enorme. La chica lo puso a un lado de su cama, todo normal. Finalmente, un día que el chico estaba solo en casa, recibió una llamada de su hermana diciendo que no llegaría a dormir puesto que tenía mucho trabajo. Hacía mucho frío, por lo que el chico se fue a dormir al cuarto de su hermana, puesto que ese cuarto era más cálido. Se acostó y entre las sombras de la noche vio cómo la cabeza del oso se movió y se le quedó viendo. Él pensó que fue su imaginación, por lo que intentó dormir. Cuando tenía los ojos cerrados escuchó claramente una voz que decía: "Te veo". El chico abrió los ojos y vio de nuevo al oso, que lo miraba y lo miraba. El chico le contó esto a su hermana y su hermana le dijo que le contaron que esa osa antes era de un niño que jugaba con ella, pero que jugaba raro, que parecía que se comunicaba y que la osa le respondía. Un cuento curioso que queda en ti creerlo o no. Número 5. En la posición número 5 nos encontramos uno de los primeros casos de La Mano Peluda. Esta aún no era un programa como tal, sino un segmento dentro de otro programa. El segmento llevaba por nombre La Mano Pachona. Aquí llamó una oyente llamada Clarita, que decía que creía que su hijo estaba poseído, que era un niño de buen promedio, pero de pronto comenzó a cambiar. Comenzó a hablar en un idioma desconocido y a ser grosero, además de que le contaba cosas que hacían sus tíos antes de que ellos lo dijeran. Sus tíos vivían en otro estado de la república. Luego de esto, Clarita se enteró de que su hijo jugaba con una ouija, por lo que decidió tirarla, pero esto solo empeoró las cosas. Había dejado de comer y también de dormir. Mientras narraba esto, ella totalmente asustada dijo que acababa de ver a su hijo levitar. Se escuchan cosas extrañas y finalmente la conexión se corta y nunca volvemos a saber de ella o su hijo. Número 4. En el puesto número 4 nos encontramos con un extraño caso, el caso de Roberto. Un hombre llama al programa diciendo que a su hijo le habían crecido 2 cuernos en su frente y que se comportaba muy extraño. Posteriormente le comunica a su hijo a Juan Ramón y comienzan a hablar ellos dos. El niño dice que se llama Roberto, que no le gusta la radio pero que le gusta jugar a terminar con la vida de sus juguetes y que le gusta mucho jugar con Satanás, que se le presentó en sus sueños y que a veces le gusta jugar con él. Juan Ramón le pregunta que cuándo juega con Satanás y él le dice que no sabe, pero da a entender que es en la madrugada. Además de jugar con Satanás, juega con un hombre moreno que igualmente se presenta en sus sueños. Luego, el niño dice que está enojado porque lo despertaron y estaba jugando con Satanás. En un punto de la llamada, Juan Ramón le pregunta que si él conoce a Dios, a lo que el niño le dice que no, que le da miedo y que prefiere jugar con Satanás. Luego de esto, la llamada termina entre las súplicas de su padre de que no se encierre en su cuarto. Número 3. En el podium de bronce nos encontramos con la historia de Katia, una oyente que le llamó a Juan Ramón para decirle que se encontraba poseída. Ella cuenta que hace unos días se encontraba jugando a la ouija con unas amigas cuando se fue la luz. Luego de esto comenzó a notar como una especie de sombra se le comenzaba a acercar.
Finalmente se quedó dormida y al día siguiente sus padres le comentaron que estuvo hablando con una voz grave y diciendo groserías toda la noche, que la situación había sido tan fuerte que hasta la muchacha de la limpieza se había asustado y se quería ir de la casa. Al final, la chica es supuestamente poseída y así platica con Juan Ramón, al igual que en otras historias. Aquí, esta termina sin que sepamos más del caso. Número 2. En la posición de plata tenemos el caso de Nancy, un caso muy popular en su momento. Juan Ramón habló con los habitantes de una casa donde supuestamente se encontraba habitando también con ellos una extraña presencia del más allá. La casa había pasado mucho tiempo deshabitada por motivos desconocidos y la rentaron precisamente por su económico costo. El niño más pequeño de la familia decía ver a un hombre de negro que nadie más veía, y al final se dijo que la casa tenía el deseo de llevarse las almas de los nuevos inquilinos, ya que estaba maldita, y cada cierto tiempo necesitaba alimentarse de nuevas almas. ¿Tú qué opinas? ¿Verdadero o falso? Número 1. En el puesto número 1 tenemos el caso más famoso de la mano peluda. Estoy seguro de que sabes de qué caso se trata. El caso Josué atormentó a muchos radioescuchas cuando lo escucharon en vivo. Pero ¿quién soy yo para narrar lo que pasó? Mejor que te lo cuente quien vivió en carne propia el suceso paranormal. Quito el micrófono y le cedo la palabra a Josué. Fue en el año 2000 que después de ya muchos meses de sufrir ataques constantes, ataques por seres espirituales, buscando yo una salida, recordé que había en México un especialista, alguien que investigaba estos casos y que lo hacía de una manera muy profesional, desde un punto de vista pues como más de investigación y no como un cazador de fenómenos paranormales. Conseguí el contacto y le llamé a Juan Ramón Sáenz. Ahí narré lo que en su conjunto, a través de tanto tiempo, yo había sufrido dentro de los grupos sectarios y además con mi propia práctica religiosa dentro del satanismo. Ahí en la radio le expliqué a Juan Ramón Sáenz cómo a través de los años había buscado el contacto con seres de bajo astral. Logré el contacto a través de una ceremonia que me llevó mucho tiempo concretar con el demonio de Lucifujo, Rofocale. Este príncipe de las tinieblas encargado de dar los dones, los tesoros, los recursos, los dineros, había atendido mi llamado. Para llegar a este punto me fue necesario hacer varios sacrificios. Sacrifiqué muchas cosas espirituales, sacrifiqué muchas cosas físicas y también a mi abuela. A partir de ahí empezaron los ataques mucho más fuertes. Yo caigo en el hospital y fue ahí cuando conozco yo a Juan Ramón Sáenz. Él me visitó en el hospital, conoció profundamente toda mi historia, documentó absolutamente todo lo que yo vía telefónica le había narrado y entonces escribe un libro al respecto. Juan Ramón Sáenz, con la ayuda del pastor Roberto Guaso, me internan en un monasterio en donde yo recibí ayuda espiritual por muchos años. Estuve internado ahí 7 años. Posteriormente salí ya con una capacidad espiritual, mental, totalmente distinta, ¿no? Después de algunos años más, regreso a México. Habíamos coordinado algunas entrevistas, 3 en específico. La primera fue bajo las condiciones que yo había solicitado por todo lo que se tenía que hacer, todo el conjunto. Habíamos preparado pues un ritual. Estuvo Juan Ramón Sáenz, estuvo el pastor. 8 días después nos íbamos a reunir nuevamente. Y lamentablemente ellos murieron. Fui acusado por todo mundo, por todos los medios, de que yo había entregado la vida de Juan Ramón Sáenz para salvar mi alma. Pero eso no fue así. Juan Ramón Sáenz fue mi amigo, fue quien más me ayudó en este proceso que duró años. Y hoy recordamos su historia.
Dime en la sección de comentarios cuál fue el caso de la mano peluda que más miedo te dio, y también me puedes decir de qué otro tema te gustaría que hiciera un video. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo y suscríbete. No olvides activar también la campanita. Sígueme en mis redes sociales para más contenido genial. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Y también te invito a seguirme en mis otros canales, Goji, donde se tocan temas varios de mi vida personal y salseos, y Fútbol by Goji, donde evidentemente se tocan temas de fútbol. También puedes adquirir una de mis ouijas que desde 2016 tienen el precio más accesible y muchos diseños. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy iGoYoDestroys y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.